Entonces, hemos reemplazado esta fila de acá, acá, la misma se copia porque tenemos ya 1. Y esta fila que tiene el 0 ya en esta parte donde está amarillo, la hemos copiado porque tiene 0. Y todas las demás debemos hacerlo 0. En esta parte lo que tiene que fijarse es que tenemos que multiplicar por el número opuesto. En este caso me sale menos 19, menos 0,19, pero lo mejor es trabajarlo en fracciones. En ese caso vamos a aplicarlo así, ¿ya? Entonces en fracción, si yo lo hubiera trabajado en fracción me hubiera salido todo esto con otros valores, ¿no? Pero en este caso lo voy a dejar hasta ahí y tengo que multiplicar por esto mismo, pero con signo contrario. Entonces la nueva fila 1, por así decirle, va a ser 14 sobre 75 multiplicado por la fila 6, que es nuestro pivote en este caso, más la fila 1 anterior. La que teníamos antes es esta, de la anterior tabla, a esta de acá. Entonces, vamos a ir por acá. Más 14 entre 75 multiplicado por la fila 6 más la fila 1 anterior, que es esta de acá. Entonces ahí voy a tener 0, no me va a variar. Aquí es donde tengo que fijarme que salga 0. Y como le decía, mira, acá hay otro número negativo distinto y aquí hay otro número negativo distinto. Ya cambiaron los valores de la fila de z, de acuerdo a esta primera interacción que hice, esta primera operación. Ahora aquí también le voy a poner el mismo formato, yo creo, aquí, aquí y aquí. Y en esta parte, ya. Entonces aquí tengo que multiplicar para hallar estas filas 2 de nuevo. Tengo que multiplicar esto de acá con su signo contrario, es decir, menos 4 sobre 3. Bueno, pongo menos 4 sobre 3, el mismo número con el signo contrario, por la fila que estoy teniendo de pivote, que es la fila 6, en este caso esta de acá, sumado la fila 2 anterior. Entonces aquí voy a tener menos 4 sobre 3 multiplicado por esto de aquí, más la fila 2 anterior, que es esta de acá. Entonces lo importante es que aquí me dé 0. Aquí está todo bien. En la otra tengo que poner el mismo número con signo contrario. Fila 4 va a ser igual a, en este caso va a ser 1/3 positivo, multiplicado por la fila 6, que estoy tomando de base, sumado la fila 4, pero la anterior. Entonces aquí más 1 sobre 3 multiplicado por esta fila pivote,
Ay, perdón, es en esta de acá. Aquí es simplemente, aquí tengo 1 y sería por -1, me estaba confundiendo de fila. Estaba haciendo la de más abajo. Entonces aquí sería -1 para esta fila porque este es -1. Entonces sería -1 multiplicado por la fila 6 más la fila 4 anterior. Y de nuevo en esta parte me tiene que salir 0. En este caso, la fila 5 que voy a calcular va a ser igual a, ahora sí, multiplicado 1/3 por la fila 6 más la fila 5 anterior. Entonces aquí va a ser 1/3 por la fila 6 más la fila 5 anterior. Aquí otra vez me da 0. Y esta última de acá va a ser lo mismo con signo positivo. La fila 7 que voy a calcular va a ser 5 dividido entre 6 por la fila 6 más la fila 7 anterior. Entonces aquí van a ser más 5/6 por esta fila de acá más la fila 7 anterior. Entonces lo que yo quería era que estos se hagan 0. Y ya tengo mi siguiente tabla. Esta sería la tabla, la segunda tabla que estoy haciendo, o la tercera contando la inicial. Y podemos seguir haciendo, porque siguen habiendo números negativos. En este caso, nos tocará escoger esta fila de acá. Entonces me toca dividir la solución, la columna de solución, entre la columna de H4. Entonces vamos a tener esto entre esto de acá. Esto de acá ya me dicen que están incorrectos. Y aparte, estos dos valores de acá no los puedo tomar. ¿Por qué? Porque son números negativos estos de acá. Entonces, estos también no los podemos tomar. Y nos quedaría escoger entre este y este de acá. Entonces, entre estos dos, entre 12.500 y 2.500, este sería el menor. Entonces, esta sería la fila que yo voy a escoger. Y este de acá tiene que hacerse 1. Entonces voy a copiar esto de acá para abajo. En este caso quiero ver cómo se escribe con fracción.
Y con estos números tengo que multiplicar. Entonces, empezando por esta de acá, tenemos que va a entrar H4 en lugar de H3. Entonces aquí vamos a escribir H4. Y esta fila, que sería la fila 4, va a ser igual a 1 sobre 4 multiplicado a la fila 4 anterior. Ya es decir, debo dividir entre 4. Esto dividido entre 4, ¿para qué? Para que este de acá me dé como resultado 1. Ya. Entonces tengo eso. Este de acá y este de acá puedo copiarlos porque son 0. Entonces esta de acá no va a cambiar. Tienen el valor de 0. Este de aquí también tiene el valor de 0. Y necesito esto de acá, ¿no es cierto? Voy a tener que multiplicar por el signo contrario, es decir, con positivo. La nueva fila 1 va a ser igual a, con signo positivo sería 12 entre 25 multiplicado por la fila 4 en este caso, más la fila 1 anterior. Entonces, en esta parte de acá multiplico 12 entre 25 por 1 me da positivo. Y si lo resto menos 12 sobre 25 me tiene que dar 0. En esta parte tengo que cerrar el paréntesis. Y me dio 0. Hago las mismas operaciones acá. Y aquí ya me voy a dar cuenta de que tengo otros negativos, por lo tanto tengo que seguir haciendo otras interacciones. Entonces no va a acabar en esta tabla. Para la fila 2, que tengo la fila de H1, la nueva fila 2 va a ser igual a 4 y está con positivo acá. En este caso lo tengo que poner menos 4 por la fila 4 más la fila 2 anterior. Entonces tengo que multiplicar menos 4 por esta fila de acá más la fila esta de acá. Y aquí ya me dio 0. Luego me queda esta de acá. Aquí tengo fila 6, va a ser igual a la fila, perdón, vamos a poner el número. Aquí en esta parte está con negativo, entonces aquí tengo que escribirlo con positivo. Por la fila 4 más la fila 6 anterior. La fila 7 le va a pasar lo mismo. La fila 7 va a ser igual a 4 por la fila 4 más la fila 7 anterior. Entonces tengo más 4 por esta fila de acá más esta fila de acá. Y me tiene que dar de resultado aquí 0. Ya he cambiado esto por 0. Lo mismo acá. 4 multiplicado por la fila 4 más la fila 7 anterior, que es esta de acá. Aquí me tiene que dar 0.
Entonces ya tengo cero todo esto de acá, ya he terminado esta tabla de acá. Ahora otra vez debo escoger entre estos de acá, son los únicos negativos. El mayor de los negativos es este de acá. Entonces esa va a ser mi fila de variable que va a entrar. Entonces voy a copiar esto de acá aquí abajo. Y debo dividir la fila de la solución entre la fila de acá. Entonces tengo la de la solución dividido entre la que estoy escogiendo. Ya, de por sí en estos valores no puedo escogerlo. ¿Por qué? Porque son ceros. Y aparte de eso, este de acá es un número negativo, o sea que este cero no va a contar. Y entre los que debemos escoger va a ser 15.000 y 30.000. Entonces, nosotros escogemos 15.000. Y esta va a ser nuestra nueva fila pivote. Este valor de acá se debe hacer 1. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver este y este como fracción. Entonces, aquí lo primero que hacemos es cambiar esta fila a 1, que va a ser la fila 7 actual, va a ser igual a, multiplicamos por lo inverso. Tenía 3/2 en la tabla, ahora voy a multiplicar por, perdón, tenía 2/3 en la tabla, multiplico por 3/2, es decir, los vuelco los números, multiplicado por la fila 7 anterior. Y de esa manera voy a hacer 1 esta parte de acá. 3 dividido entre 2, multiplicado por esto de acá. Y lo importante es que aquí me salga 1. Entonces todos estos deben hacerse 0. En esta parte de acá, esta H6 ya no viene a ser H6, sino X2. Y ya podemos terminar la tabla. Entonces la fila 1 va a ser igual a, aquí tenemos un sexto negativo, entonces ponemos un sexto positivo, multiplicado por la fila 7 más la fila 1 anterior. Entonces aquí tengo más 1/6 multiplicado por la fila 7 más esto de acá. Y me tiene que dar 0 en este lugar. Y está correcto. Ahora, el único negativo que tengo sería este. Tal vez esta sea nuestra penúltima tabla. Pero vamos a terminar primero esta parte de acá. En este de acá tengo 4/3
Entonces aquí la fila 2 va a ser 4 sobre 3 positivo tengo. En este caso, entonces le voy a tener que poner con negativo 4 sobre 3 por la fila 7 más la fila 2 anterior. Entonces multiplico menos 4 dividido 3 por la fila 7 más la fila 2 anterior. Me tiene que dar 0 en esta parte de acá. Vamos a ver. Este de acá es negativo. Ya, y me dio 0. Esta de acá es la misma. Y también esta parte de acá, porque en esta parte ambos son ceros y es lo que necesito. Entonces copio directamente. Aquí también va a ser la misma en la X4, porque tengo 0. Y el único que me queda hacer es en esta parte de acá. La fila 5 nueva va a ser igual a, tengo 1 sobre 3 negativo, entonces pongo 1 sobre 3 positivo, multiplicado por la fila 7 más la fila 5 anterior. Entonces aquí más 1 sobre 3 multiplicado por esta fila 7 más la anterior fila 5 y me da 0. Ahora, con esta de acá va a ser mi nueva fila, columna de la variable que va a entrar. En esto de acá voy a seleccionar y voy a tener que dividir la solución, la columna de solución entre estos números de acá. Entonces tengo un resultado. Aquí me dice ya que es incorrecto, que no voy a escoger eso. Y también aquí son números negativos, aquí también son números negativos. Entonces todos estos van a ser incorrectos. Y voy a tener que escoger entre estos dos valores de acá, el menor. El menor entre estos dos va a ser este de acá, 6.666. Por lo tanto, esta va a ser mi fila con la que voy a hacer las multiplicaciones. Voy a ponerle de color celeste. Y este número de acá lo tengo que hacer 1. Entonces empezamos por eso de ahí. Para hacerlo 1 debo dividir la fila 2 entre 3. Entonces la fila 2 nueva va a ser igual a 1 entre 3 por la fila 2 anterior. Vamos a tener esto de acá dividido entre 3. Y ya voy a tener 1. Ahora vamos a ver la fila de Z. La fila de Z, que es la fila 1 que estoy nombrando, va a ser, en este caso, voy a ponerlo con fracción. Entonces, aquí tengo que multiplicar, la fila 1 va a ser igual a
el mismo número pero con signo cambiado. 17 sobre 50 positivo por la fila 2 más la fila 1 de la anterior tabla. Entonces aquí voy a tener más 17 sobre 50 multiplicado por la fila 2 más la fila 1 anterior. Me da 0 y si se fija ya en este caso me da puros valores positivos. Entonces esta va a ser mi tabla final. Pero debo colocar esto de acá. Va a entrar la variable x3. Entonces ya no se coloca x1. Va a ser x3. Y me quedaría de esa manera. Ahora lo que me falta es hacer 0 toda esta parte de acá. Para hacer 0 la tercera fila, la fila 3 va a ser igual a menos 1 multiplicado por la fila 2 que estamos usando como pivote, más la fila 3 anterior. Entonces aquí vamos a tener menos 1 multiplicado por la fila 2 más esta fila 3 de acá. Entonces en esta parte me tiene que dar 0. Y vamos a hacer esto de acá. En la fila 6 va a ser lo mismo. Aquí para la nueva fila 4 necesitamos este de acá con signo contrario, entonces va a ser más un cuarto multiplicado por la fila 2 más la fila 4 anterior. Para la fila 5 vamos a tener, este está con negativo, entonces necesito un positivo. Más un medio la fila 2 más la fila 5 anterior. Aquí tengo negativo, voy a necesitar un positivo. Para la fila 7 va a ser igual a 3 sobre 2 multiplicado la fila 2 por la fila 7 actual. Entonces voy a hacer estas operaciones acá. Tengo más 1 sobre 4 multiplicado por la fila 2 que estoy tomando como pivote, más la fila, estoy en la fila 4, esta de acá. Tengo los ceros, en esta parte de acá me tocaría un medio multiplicado por la fila 2 más la fila 5 anterior. Y en este caso ya se me desaparecieron y tengo ceros. Ahora por último, aquí tengo que multiplicar 3 medios por la fila 2, que está acá, más la fila 7 anterior. Tengo esto de acá, son ceros, y esto de acá son mis resultados. Entonces, ¿por qué? Porque ya todos son positivos. Cuando toda
la fila de Z es positiva, ya tenemos la solución. Ya, entonces, la solución va a ser, tenemos que escribir todas las variables, x1, x2, en sí, a ver, vamos a ver, todas estas de acá. Entonces, x1, me fijo qué valor tiene x1 en esta parte de acá. Simplemente me fijo esto de acá, ya es la solución. Y esto también puedo expresarlo en fracciones. Entonces, aquí lo que tengo es que leer Z. En esta fila de Z, lo que le corresponde a la solución es este valor de acá. Luego, aquí busco x1, tengo acá. x1 vale esto de acá. Más x2 está en la tabla. Tiene ese valor de ahí. x3 está en la tabla. Tiene este valor de aquí. Vamos a copiar el formato. Tiene ese valor. Luego x4, me voy aquí y tiene este valor x4. H1 lo busco y no está en la tabla, lo que significa que su valor es 0. Ahora busco H2. H2 en este caso está en la tabla y le corresponde este valor de aquí. H3 no está en la tabla, por lo tanto su valor es 0. H4 está aquí y le corresponde este valor. H5 no está, le corresponde 0, 0 también acá. Entonces, aquí tengo esos mis resultados. Esa sería la solución del problema. ¿Tiene alguna pregunta? No, ninguna. Ya, yo le voy a subir todo al mismo Classroom que mandé la otra vez, ¿no es cierto? ¿Ahí acabó? Sí, Sí. ahí acabó. Aquí lo único que tiene que leer es esto para escribir la solución. Y si era un problema, digamos, de que X1 vale tanto, o eran hamburguesas, se tienen que producir tantas hamburguesas, digamos, su respuesta teórica. Pero ahí acaba lo que es la tabla simple. Y esta sería la solución óptima, que es lo máximo que se lograría ganar. Lo voy a poner esto en el documento y lo voy a poner también en el libro Excel para que así verifiquen los cálculos, ¿ya? Está bien, perfecto. Eso sería todo. Cualquier cosita me dice nomás si tiene alguna pregunta. Listo, muchísimas gracias.
Ya, nos vemos. Hasta luego.